Buenas tardes, pues vamos a realizar un análisis de circuito. Vamos a proponer un ejercicio del libro, obtener sus ecuaciones y posteriormente ocupar Octave para verificar los resultados, ¿de acuerdo? El ejercicio es el que se ve en pantalla y ya están las corrientes, se observa que es I sub 1 y sub 2 y yo observo dos mallas, observo una resistencia R1, R2 y R3, una fuente R sub 1 y sub 2, ¿no? ¿Qué observamos? Que ya puse los signos, eso es interesante. Las fuentes tienen signo más menos o de arriba hacia abajo. Las resistencias tienen valores, signos diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Yo planteo una corriente I sub 1 y sub 2 y las planteo en sentido horario. ¿Qué significa eso? Pues que la puedo plantear como yo quiera y las planteo por similaridad en ese sentido en las manecillas de reloj, algo usual. Observen que conforme va subiendo la corriente para R1, es algo natural que el voltaje pues, en ese lado sea positivo. Entonces, recordando en leyes de Kirchhoff, pues si el signo de la corriente entra por un lado positivo, pues que sea positivo ese voltaje. Entonces, por eso le doy el voltaje positivo a R1. Lo caso contrario para R3, que ahora es de arriba, signo positivo de arriba hacia abajo. Entonces, quiero que entre la corriente, así, ¿no? Que en el nodo positivo sea positivo. Y para la resistencia R2, que el signo sea igual, de más o menos arriba, de arriba hacia abajo. Entonces, que la corriente I sub 2 entre por arriba y en el nodo positivo. Eso es lo que yo quiero, ¿vale? Bueno, entonces vamos a obtener las ecuaciones de la malla 1. Le voy a poner solo M1. Entonces, a mí me gusta empezar por la fuente, como ustedes quieran. Entonces, recordar, si hablo de mallas en lo cerrado, o mallas cerradas, perdón, el voltaje se suma. Y si la direccionalidad de la flecha entra por el signo positivo, el voltaje positivo. Si entra por el signo negativo, el voltaje negativo. ¿De acuerdo? Va. Después al revés también, ¿no? Es decir, si entra por signo negativo, que sea positivo, si entra por el positivo, sea el negativo. Pero eso sí, lógica inversa, a mí me gusta más lógica usual. Lógica inversa sí existe para otras personas, pero no es tan usual, me voy a ir por lógica natural. Entonces yo empezaría por la fuente. Sería signo de la corriente, entra por menos, entonces menos E sub 1. ¿No? Luego el voltaje en R1, le pongo así solo R1. Y el voltaje en R3, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es igual a 0. Recordad que entra por los signos positivos, es positivo el voltaje. Va. Sustituyo los valores. Tengo voltajes, entonces ocupo ley de Ohm. Entonces me quedaría menos E sub 1 más ley de Ohm, sería 2 ohms por I sub 1, ¿no? Para R1. Para R2 hay algo interesante. Tengo 4 ohms por, y puesto que tengo corrientes diferentes, hay que observar cómo va. Para I sub 1 va de arriba hacia abajo, entonces la flecha va así, ¿no? Y para E sub 2 de abajo hacia arriba. Entonces E sub 1 es positivo en la corriente y I sub 2 va en el sentido contrario, es negativo. Entonces se resta. I sub 1 menos I sub 2. Ahí está, I sub 1 menos I sub 2. Y más... ya eso es todo, ¿no? 0. Haciendo un poquito de matemáticas, aquí en I sub 1 lo vamos a borrar. El valor es... 2 volts, ¿no? Menos 2 volts. Ahí está. Perfecto. Y ya. Ahora hacemos operaciones en el lado izquierdo. Y los 2 volts menos negativo me lo paso al lado derecho. Entonces, ¿qué tendría? 2 ohms por I sub 1 más 4 ohms por I sub 1 menos 4 ohms por I sub 2. Y eso es igual a 2 volts, ¿no? Ahí observo que puedo sumar I sub 1. Entonces me quedaría 4, 5, 6, ¿no? 6 ohms por I sub 1 menos 4 ohms por I sub 2. Y eso es igual a 2 volts. Ya tengo la ecuación 1. Si es que le quiero llamar así, pues 1. Es un número. Vale, vámonos con el siguiente. La malla 2. Se puede poner solo M2, es un nombre. Entonces empiezo por la fuente. En este caso entra por el nodo positivo. Va a ser a 6 volts. Listo. Y luego va la resistencia R3. Y como entra la corriente por la resistencia R3 en el nodo negativo, menos voltaje en la resistencia R3, ¿no? Luego para el R2, pues entra por el signo positivo, pues R2 y es igual a 0. Entonces ahí ocupo ley de Ohm para los voltajes. Entonces tengo 6 volts menos. Entonces para R3 no es más que 4 ohms. 4 ohms por otra vez. Puesto que I sub 1 entra de positivo a negativo, pues es positivo. I sub 1 y negativo para I sub 2 porque va en sentido contrario, ¿no? Menos I sub 2 más para el voltaje en la resistencia R2, pues
se queda igual, entonces sería un ohm por I sub 2, ¿no? Y el valor del voltaje, que son 6 volts, lo paso del lado izquierdo al lado derecho, pues me da menos 6 volts. Entonces aquí tengo menos 4 ohms por I sub 1 más 4 ohms por I sub 2 más 1 ohm por I sub 2 es igual a menos 6 volts, ¿no? Ahí que puedo observar que suman las corrientes I sub 2, entonces me queda menos 4 ohms por I sub 1 y luego me queda 5, ¿no? 5 ohms por I sub 2, perfecto, y es igual a menos 6 volts, ¿no? Ajá, perfecto. Entonces ahora, y esto si queremos llamarlo ecuación 2, que es lo interesante, que ya ahora lo puedo desensamblar en matrices, puesto que tengo la columna de corrientes para I sub 1 y I sub 2, y a su vez tengo las salidas, ¿no? De un voltaje que es para la ecuación 1 2 volts y la ecuación 2 menos 6 volts. Entonces arreglándolo en matrices y con otro color nos quedaría, vamos a poner verde, me quedaría 6 menos 4 menos 4 y 5, ¿no? Y esta es la matriz de este sentido, de 2 por 2, dimensionalidad 2 por 2. Y aquí mis corrientes I sub 1 y sub 2, ¿de acuerdo? Y para los voltajes tendría 2 volts, 2 y menos 6, ¿no? Hay que hacer notar que aquí yo me comí las variables físicas para hacerlo sencillo, ¿no? Y me quedé con los valores netos de los números para hacer el cálculo a través de octave. Vale, ok. Entonces vamos a recordar que aquí esta es mi matriz A, este es mi vector X y esto es B, ¿no? Si yo quiero despejarlo, pues no es más que es A a la menos 1 por B, ¿cierto? Perfecto. Entonces eso es lo que vamos a meter literalmente en el programa de cómputo.